Estamos en comunicación con Andrés Rodríguez, que es secretario general de UPCN, gremio de estatales, pero además es secretario adjunto de la CGT. Andrés, buen día. Ari Lijarat lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué sacaron este documento que dice la pandemia no terminó? Por lo que acaba de resumir usted, o sea que realmente la realidad está indicando que hay todavía grandes dificultades en el terreno económico-social que afectan a vastos sectores de la población y que indudablemente requieren de la ayuda del Estado. Por eso se instaló el IFE, por eso se instaló el ATP para aliviar justamente la carga salarial en algunas actividades muy críticas, y hay otra serie de cuestiones como tienen que ver también el sistema previsional, que consideramos que los cambios que se producen después dejan no recuperan los 3 o 6 meses que a veces se hacen las medidas y dejan entonces una pérdida en la adquisición de los compatriotas jubilados. O sea, todas estas cuestiones de ajuste no consideramos que sea el momento para aplicarlas, y menos así en forma unilateral. Nosotros hemos siempre reivindicado desde hace tiempo, y lo hemos demostrado hablando con sectores empresariales de todo calibre, que es muy necesario instalar un diálogo tripartito permanente. Sí. Es decir, entonces esto el gobierno me parece que tendría que haber convocado a los sectores involucrados, empresariales y representantes de trabajadores, como para discutir este tipo de medidas. Puntualmente, o sea, por ejemplo, la CGT quiere que se mantengan el IFE y el ATP. Por ejemplo, es uno de los temas que tendrán que mantenerse un tiempo porque consideramos que todavía las dificultades económicos sociales no han pasado. Bien, y respecto de lo que se anunció de la reforma jubilatoria. Bueno, nos preocupa mucho que haya una pérdida si hay un cambio que puede ser de fórmula, no tendría que pasar como pasó en la época de Macri, donde se hizo esa reforma y terminaron con 6 meses por abajo, o sea, los 6 meses anteriores no fueron recuperados, al margen de la pérdida después del poder adquisitivo general. Pero estas cuestiones tienen que contemplarse. Claro. ¿Y qué les preocupa eso, digamos, que queden atrasados los jubilados respecto de la inflación? Y por supuesto que es eso, es la pérdida de las remuneraciones que perciben, por eso es importante que se debaten estos temas. Muy bien. ¿Nico? Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nicolás Lanto acá, lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, se comentó en algunas crónicas de la reunión de ayer que hubo algunos sindicatos que propusieron discutir medidas de fuerza. Quería consultarle al respecto, quiénes fueron y cuáles fueron las medidas que propusieron y cuál fue la respuesta también del resto de la conducción de la CGT. No, las medidas de fuerza pueden estar siempre latentes en la medida que no se solucionen los problemas. Lo primero fue justamente hacer público a través de este comunicado la resolución del Consejo Directivo. Después, una segunda medida es a través de los secretarios generales solicitar una reunión urgente con el Gabinete Económico Social para realmente enfrentar estas problemáticas a partir de una mesa de discusión. Y si esto no alcanza, lo trataremos de debatir con el propio presidente. Y si, por supuesto, el movimiento sindical después tiene resortes que tienen que ver con conflictos o con una confrontación si es necesario aplicarla. Eso es la realidad de lo que ha demostrado la historia del movimiento obrero. ¿Y usted considera que se está en ese camino? Vuelvo a insistir, esperemos que las cuestiones se solucionen como corresponden, a través del diálogo y el consenso. Si esto no ocurriese, veríamos entonces qué medidas tendríamos que adoptar. ¿Cómo le va? Nazarena Lomagno le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vinculado a la llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina ayer, yo quería saber si en esta ocasión de noviembre, de la visita de noviembre, está prevista capaz una reunión con el organismo, y en caso de que así sea o no, ahora que se conoció públicamente cuál es el tipo de acuerdo al que el gobierno le gustaría llevar, ¿no? Un acuerdo de facilidades extendidas, ¿qué le diría al Fondo Monetario, sabiendo las condicionalidades que eventualmente pueden surgir de este acuerdo, ¿no? Primero no establezcamos hipótesis, primero establezcamos si realmente va a haber una reunión. Por ahora el Fondo Monetario no nos ha pedido reunirnos, puede ser que lo haga en
digamos, en su visita aquí en Argentina. Así que si esto se ocurriese, bueno, veremos de qué forma encaramos esa conversación, como la hemos encarado en otras oportunidades, planteándole, por supuesto, lo que consideramos es la realidad argentina. Así que en ese sentido no hablamos todavía ninguna situación hipotética. Bien. Andrés, le hago una última. ¿Qué pasó con la paritaria de los trabajadores estatales? La paritaria ha cerrado un acuerdo por 2 meses, que es octubre y noviembre, por un 7%, y con el Estado empleador ha resuelto volver a convocarse recíprocamente para los primeros días de diciembre para continuar las tratativas paritarias. No nos olvidemos que esta paritaria tendría que haber regido a partir del 1 de junio. Bueno, el gobierno pidió un cuarto intermedio en la materia salarial, que transcurrieron varios meses. Bueno, tuvimos que generar un estado de alerta y movilización, pero finalmente logramos por octubre y noviembre una suerte de pequeño oxígeno, diríamos, por esta paritaria, y esperamos en diciembre que nos volvamos a juntar para discutir el resto del año. El resto del año me refiero porque la paritaria va del 1 de junio al 31 de mayo. ¿Y cuánto han logrado los estatales en este año acumulado de aumento? En este año, vuelvo a insistir, a partir del 1 de junio, que es la paritaria 2020, es un 7% por 2 meses. O sea que quedaron debajo de la inflación. Todos quedamos debajo de la inflación. No hay trabajador que haya ganado la inflación, lamentablemente. Bien. Bueno, Andrés, muchas gracias por atendernos como siempre. No, por favor, a sus órdenes. Que tenga buen día. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y secretario general de UPCN.